Nuevamente, gracias. Muy buenas tardes, todas, todes, todos. Vamos directamente a seguir con la presentación de la obra El Principio Democrático, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2021 en el marco de esta octava Feria Internacional del Libro de este máximo órgano jurisdiccional. Tengo el gusto de saludar a quienes hoy nos acompañan en esta presentación. Encabeza el magistrado de la Sala Superior, presidente por Ministerio de Ley, Felipe Alfredo Fuentes Barrera. ¿Cómo está, magistrado? Bienvenido. El director general de posgrado e investigación en el Instituto Internacional de Derecho y de Estado, Martín Gustavo Moscoso Salas. El profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel Cobian Andrade. Y para moderar la presentación, está con nosotros quien es secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la maestra María del Rocío Valderas Fernández. Con gusto cedo el uso de la voz a nuestra moderadora. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Lucy. Pues muy buenas tardes a todos. Saludo con mucho gusto a quienes nos acompañan tanto presencialmente como a través de las redes sociales. Como ya habrán visto, esta Feria del Libro que organiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tenido diversas actividades que complementan la divulgación de los libros y el fomento a la lectura, especialmente de contenidos jurídicos y electorales. Lo que nos trae esta tarde aquí no es distinto, pues nuestros distinguidos invitados presentarán el libro El Principio Democrático, de autoría del magistrado Fuentes Barrera, maestra Ramos Vázquez y doctor Martínez Flores. Para mí, es un honor ser moderadora de un grupo de expertos académicos y jurisdiccionales que relatarán la propuesta al principio democrático para el logro de la justicia social mediante el ejercicio interpretativo, sistémico, constitucional y convencional con vocación transformadora por parte de los juzgadores. Bienvenidos Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado de esta Sala Superior, Martín Gustavo Moscoso Salas, director general de posgrado e investigación en el Instituto Internacional de Derecho y de Estado, y Miguel Cobian Andrade, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin más preámbulo, damos inicio a esta relatoría del libro y comienza el doctor Martín Moscoso, que tiene un límite de 12 minutos. Adelante, doctor. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor estar en este evento con tan apreciables y distinguidas personas, tanto aquí en el presidium como en el público, varios maestros nuestros, doctores y un gran gusto. Sobre todo en esta octava Feria Internacional del Libro de este tribunal, a la que yo he sido un asiduo visitante de estos eventos, y en particular quiero agradecerle a los autores de esta obra, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, el doctor Isaías Martínez Flores, a la maestra Heréndira y a la moderadora también estar aquí con ustedes. Sin más preámbulo, diremos que es una obra muy interesante, la verdad que es una obra engañosa porque se ve muy pequeña, se ve de fácil lectura, pero trae temas sustanciales muy importantes que inspiran a la reflexión. Yo considero que desde el título nos da pues un gran mensaje. Si hablamos del principio democrático y si entendemos a los principios en el sentido alexiano de mandatos de optimización, de hacerlos y cumplirlos en la mayor medida posible según las condiciones jurídicas y fácticas, tenemos que, y una visión desde la democracia integral, que va mucho a los temas de Ferrayol y de otros autores, donde no solo quedamos en el tema de la democracia en un sentido político, que es el que más se le conoce y el más sencillo, sino en un tema sustancial, como un estilo de vida, como una forma de la organización que debemos de tener. Si unimos esos dos conceptos, principio democrático, pues nos da la idea de que el libro lo que busca es
cumplir la democracia bajo este principio en la mayor medida posible. Y me interesa mucho que, aunque he leído muchos libros sobre la democracia, aquí le da una visión pragmática, que es lo que me interesa, y sobre todo, como el propio libro lo dice, la intención es establecer y centrar qué es lo que opinan o piensan o cómo los tribunales hablan de la democracia, que es un tema muy interesante. Podemos ver esa línea de pensamiento de los tribunales, no solo en México, sino nada más del Tribunal Electoral, que tiene un gran aporte, sino en el derecho comparado, Colombia, Costa Rica, y en el sistema interamericano, que hacen un muy buen estudio. Entonces podemos entender lo que los tribunales entienden por la democracia, que es una cosa sumamente importante para este aporte. Yo celebro de que la visión de la obra es que el principio democrático debe ser un parámetro en las resoluciones que realizan los tribunales. Yo agregaría no solo los electorales, porque muchas veces pareciera que el tema del principio democrático solo es para los tribunales electorales, cuando por la propia sustancia de lo que implica la democracia es más y debe ser hacia todos los tribunales, no nada más los electorales, sino en general los otros tribunales y a otros tantos formas de organización. Celebro también con este libro que con esa línea de investigación que se realiza jurisprudencial sobre lo que es la democracia, es muy importante ver que hace un aporte esta obra, porque crea como una serie de consejos propiamente para cómo cumplir ese principio democrático. Me llama la atención que en el análisis que realiza establece una necesidad del juez constitucional para crear esos parámetros, y menciono algunos. Habla del foro abierto, ¿no? Que los tribunales deben ser foros abiertos donde la discusión sea oída, sea transparente, donde se recojan las opiniones también de las personas, incluso un tribunal cosmopolita, como lo mencionan, así es el modelo que expone esta obra también, donde podemos usar el derecho comparado para poder resolver problemas que tenemos aquí en las medidas que sea posible. Eso es un poco la figura de fertilización jurisprudencial, como le llaman en otros lados, donde existen criterios para resolver situaciones que otros tribunales han hecho, que pueden ser muy coincidentes en la forma de resolver, y podemos nosotros entonces tomar esas acciones incluso de aplicación propiamente, ¿no? de esos conceptos, sobre todo en un sistema de derechos humanos, para aplicarlo. También habla de esa posibilidad de reflexión post facto, después de lo que se dicte la sentencia, que venga una etapa de reflexión, en este caso también de los tribunales, que a veces no se realiza, a veces se hace la reflexión, se hace el análisis, pero ya no se hace una reflexión posterior a las resoluciones, que es un tema sumamente interesante. También se habla de ese involucramiento de las partes, ¿no? En proponer ahí las formas en que puedan resolver sus propias problemáticas, que puedan ser oídas. En general, creo que crea una serie de parámetros muy interesantes que pueden aportar al principio democrático en los tribunales. Es muy importante también hacer mención que no solo acaba en hacer prácticas democráticas en los tribunales, sino que las resoluciones también deben de tener una ponderación democrática, cómo aportan a la democracia. Creo que se ha aplicado en muchas ocasiones el indubio pro democracia y otros tantos, pero sí, la democracia debe ser un factor que está en las resoluciones para ver el aporte democrático de las resoluciones y no nada más de temas de legalidad o constitucionalidad. Otro aspecto interesante de la obra es que ve indisoluble el tema derechos fundamentales, en este caso, y democracia, al grado tal que se llega a decir que si no existe un escenario como el democrático, es difícil el ejercicio de los derechos fundamentales. Yo puedo decir y agregar que son aspectos que deben ser inherentes y potencializadores entre sí. A mayor sentido democrático o escenario democrático, mejor escenario para los derechos fundamentales y viceversa. Es también importante establecer que se habla de la democracia, que es lo que a mí me interesa mucho, como un límite al poder político. Aquí se establece que la democracia también puede ser un factor interesante, un escenario que ayuda a evitar los excesos y arbitrariedades del poder, que también es algo sumamente interesante.
podemos hablar de tantas cosas que este libro, como les digo, parecen ser de fácil lectura, pero tienen aspectos sumamente interesantes e importantes en lo que se puede realizar. Es muy interesante también esa visión que tiene de un Estado constitucional. Al esquema de Peter Haberle, un Estado constitucional, un elemento muy importante es la cultura, y es la cultura democrática. Por lo tanto, el aporte que se realiza en esta obra a lo que es la democracia es muy importante. Actualmente se ha estado hablando de la democracia en los tribunales, se ha estado escribiendo mucho sobre el principio de objeción democrática de los juzgadores, ¿no? En el sentido de que existen elecciones en todo y en los juzgadores no, y se dan esos factores. Yo creo que más que llamar elecciones o este tipo de temas, obras como esta, que habla del principio democrático propiamente, ayudan a ese factor, a cómo lograr democratizar, en este caso, a los tribunales y sobre todo al tema de los tribunales electorales, que es sumamente importante. Podemos decir también que la democracia es algo pues, inacabado para poder nosotros entenderla. Cada vez que se lee una obra, todos los que hemos leído a Sartori, que es la democracia, entre más lo leemos, vemos que son una serie multifactorial muy difícil de poder entender, porque el principio democrático debe tener una serie de otros valores, ¿no? La igualdad, la pluralidad, la tolerancia. Ahora, en el tema de la democracia en sí, como principio de aporte democrático, también se podría criticar el tema que hay lugares que ni por mayoría de razón se deben de aplicar, o hay tópicos que deben de tener una razonabilidad y una visión de derechos fundamentales. Entonces también una parte interesante resulta ser cuando, si solo nos vamos al principio democrático, en las resoluciones pareciera ser que debemos hacer o decir lo que la mayoría quiere oír, pero también existen el aspecto contramayoritario, que es las minorías, que también las minorías tienen esos derechos que deben ser salvaguardados y ponderados en las resoluciones de los tribunales. Entonces también es muy interesante no solo guiarnos por el tema de dar una resolución o ser lo más democráticamente posible, cuando también es necesario oír esas minorías. Entonces también es muy interesante esas ponderaciones que se realizan, en que a veces se tiene que resolver, aunque la mayoría no esté de acuerdo, pero protegiendo a las minorías y a los derechos fundamentales. Entonces, también desde el punto de vista de argumentación, la democracia es un factor sumamente importante en las decisiones de los tribunales. En general, es una obra sumamente recomendable, de una lectura sencilla que se puede hacer, pero a la vez pues difícil en ese sistema. Me interesa mucho el tema jurisprudencial, había dicho, porque se hace un diagnóstico muy interesante, sobre todo me gustó mucho el del sistema interamericano, ¿no? En el sentido de cuál es el diagnóstico que tienen al momento de resolverse los problemas, el principio democrático. Entonces yo creo que es un tema obligado a ver y a leer. Al fin también es muy gratificante que esta obra concluya, en la última línea de las conclusiones, habla de la dignidad humana. En general, todo este factor democrático lo que tiene que hacer es la autorrealización de las personas, que es lo más importante, que es la dignidad humana, que cada una pueda cumplir sus propios fines. Y la democracia es un escenario muy, muy interesante para el tema de la dignidad humana. Si no tenemos un aspecto democrático y de derechos fundamentales, que es un tema inherente, es muy difícil la autorrealización de las personas para que cumplan sus propios fines. Por eso siempre debemos de estar buscando ese aporte democrático y sobre todo, como les digo, aunque no exclusivamente, en los tribunales electorales. Simplemente por el tiempo, que podemos seguir hablando más, recuerdo mucho cuando realicé mi tesis de maestría, hablé sobre la democracia interna de los partidos políticos mexicanos, y recuerdo que en ese tiempo todavía no habían juicios de hechos de protección de derechos políticos electorales, el amparo no procedía, como ahora no tenían los sistemas de protección, y me sirvió mucho las resoluciones del Tribunal Electoral, precisamente el famoso per saltum y todo ese tipo de temas donde
se fue abriendo este tribunal no solo en un tema de legalidad o constitucionalidad, sino haciendo una serie de resoluciones que ayudaron a la democracia, que sin lugar a dudas, aunque después se crearon mecanismos, sistemas, el sistema de precedente ayudó mucho al tema democrático del país. Quizás no se le ha hecho el reconocimiento al Tribunal Electoral y que muchas de esas resoluciones abrieron ese abanico y permitieron el tema de género, el tema de minorías y otros tantos, que es sumamente importante poner. Finalmente, cuando hice esa tesis, leía a Robert Michels, y aquí tenemos expertos en ciencia política que van a hablar, pero sociólogos, estamos hablando de Wilfredo Pareto, Gaetano Mosca, politólogos, donde también se habla que aun cuando coincide en la importancia de la democracia, también ven que existe, por ejemplo, la ley de hierro de la oligarquía de Robert Michels, donde muchas veces es muy difícil la democracia, siempre van a querer unos que quieran mandar y otros que tendrán que obedecer. Entonces, el aspecto democrático tiene una serie de barreras, una serie de problemáticas que tenemos que ir enfrentando día a día en resoluciones, en nuestra vida misma. Y sin lugar a dudas, la esperanza de la democracia es muy importante que siempre la tengamos viva. En esa lectura que hice de Robert Michels, decía en el inicio que el campesino de la fábula dice a sus hijos en el lecho de muerte que hay un tesoro escondido en el campo. Después de la muerte del anciano, los hijos escarban por todos lados para descubrir el tesoro. No lo encuentran, pero su labor infatigable mejora la tierra y les proporciona relativo bienestar. El tesoro de la fábula bien podría simbolizar a la democracia. La democracia es un tesoro que nadie descubrirá jamás por la búsqueda deliberada, pero si continuamos nuestra búsqueda, el trabajar infatigablemente para descubrir lo indescifrable, realizaremos una obra que tendrá fértiles resultados en el sentido democrático. Sin lugar a duda, esta obra es un ejemplo. Buscando la democracia tiene un gran aporte a la democracia. Y lo único que podría reprochar de esta obra es que los autores no la hayan escrito antes. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias al doctor Gustavo Moscoso por esta exhaustiva relatoría del libro. Y aquí, bueno, pues yo me quedo con la parte inicial de donde derivó el desdoblamiento de absolutamente todos los argumentos del doctor, que es precisamente este entendimiento por parte de los autores de lo que constituye el concepto de democracia sustantiva, ¿no? Que no se acaba la democracia en un ejercicio de votación, sino que esta área sustantiva donde los juzgadores tienen la obligación de generar criterios donde se acerquen precisamente a las minorías y donde se puedan ejecutar políticas públicas que reduzcan esta distancia tan importante que hay social y económicamente hablando en nuestro país. Por el momento, bueno, pues pasamos ya a nuestro siguiente expositor, que es el doctor Cobian Andrade. Doctor, lo escuchamos con mucha atención y tiene también 12 minutos para su exposición. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Agradezco muchísimo a los organizadores, a los autores del libro, que me hayan distinguido con la invitación para hacer algunos comentarios de esta magnífica obra. Y también, debo decirlo, es un placer regresar a este tribunal porque, como solemos decir, estar con la familia electoral hace que uno se sienta en casa. Entonces, muchas gracias por la invitación. En lo que se refiere a la obra, realmente 12 minutos para hablar de esta obra es muy poco. Yo creo que por lo menos tendríamos que pasarnos varias jornadas de análisis para poder comentar la riqueza de este trabajo. Felicito a los autores, al magistrado Fuentes, al doctor Isaías, a la maestra Noemí, por este esfuerzo académico estupendo. Su resultado es muy favorable para el tipo de discusión que se requiere en estos momentos sobre la democracia. Quisiera muy rápidamente dividir la exposición en dos partes. La primera, no puedo dejar de mencionar algo que me pareció muy agradable, que fue el manejo de los conceptos y las categorías de la teoría de la Constitución en este trabajo, cuando se habla de lo que es una Constitución según los autores, y más allá de las
versiones tradicionales, se hace énfasis en que se trata de una organización del poder en la que se define un determinado modelo de Estado con ciertas estructuras de gobierno y eso se traslada a un texto constitucional. Otro tanto sobre el tema de la reforma a la Constitución, en relación al cual los autores hablan del órgano que reforma la Constitución y no del mal llamado poder constituyente permanente. El manejo de la teoría de la Constitución es espléndido y eso anuncia resultados muy favorables que se descubren al concluir la lectura de esta obra. De manera que, para empezar, mi felicitación para los autores en cuanto a ese aspecto. Y ya entrando al fondo, creo que la obra, que es una reedición, según entiendo, que se presenta ahora como reedición, la obra llega a nuestras manos en un momento sumamente oportuno de la discusión de la democracia en nuestro país, no solamente en términos teóricos, sino prácticos. Porque es una visión estructural de la democracia, que se puede desde luego estudiar desde el punto de vista político, electoral, económico, social, etcétera. Pero en nuestro país hace mucha falta que se desarrollen este tipo de ensayos sobre la democracia desde el punto de vista estructural. Porque por una parte los autores con toda precisión nos señalan que la democracia se tiene que entender en forma integral, a partir, por ejemplo, de lo que plantea nuestra Constitución como una forma de vida, pero que en esencia implica la democracia política, electoral, económica y social. O sea, la democracia desde sus orígenes, en cuanto al ejercicio del poder y en cuanto a los resultados del ejercicio del poder. Y esa visión integral la relacionan con una de las estructuras básicas que se requieren en un sistema político democrático, que es el control de la constitucionalidad. Nuestros órganos de control de la constitucionalidad, la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional y en general todos los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación, tienen a su cargo el ejercicio de una competencia que corresponde a una de las estructuras esenciales de un sistema político democrático, que es el control de la constitucionalidad. Entonces, de entrada, la visión metodológica de este trabajo es impecable. Y entrando precisamente ya en materia, esta visión estructural, digo que llega en un momento muy oportuno, porque desde mi personal punto de vista, creo que lo que se requiere en México es precisamente realizar estudios de carácter estructural sobre nuestro sistema político. ¿Por qué? Porque desde hace varias décadas, por lo menos, hay unas cuantas publicaciones que van en esa línea en nuestro país a partir de los años 90, con la cual desde luego yo coincido, pero que sigue siendo una minoría de las investigaciones que tenemos sobre el tema de la democracia en nuestro país. En síntesis, yo considero que lo que no se debe perder de vista en este momento, porque ya no podemos ir al pasado, es que nosotros llevamos un cuarto de siglo prácticamente con alternancias en el poder, que son desde luego producto de un sistema democrático. Pero ahora lo que necesitamos es pasar de la alternancia a la transición democrática, porque no es lo mismo. La alternancia en el poder implica cambios dentro del sistema político, conforme a las estructuras que están establecidas. La transición política o la transición democrática implica cambio de estructuras, es decir, cambio de un régimen de gobierno a otro. Y creo que eso es lo que hace falta en nuestro país. Por cuestiones de tiempo solamente voy a poner un par de ejemplos sobre esto que estoy diciendo y que subrayo, es la línea en la que se inscribe este espléndido trabajo, específicamente en cuanto al control de la constitucionalidad. Tema o aspecto estructural sobre el que pondré uno de esos ejemplos. Pero primero, yo quisiera referirme específicamente a las estructuras propias de nuestro régimen de gobierno, en relación a las cuales yo creo que es muy necesario, urgente diría yo, que en México logremos establecer estructuralmente en un mediano plazo la creación de un órgano que funcione en nuestro sistema político como un jefe de Estado. Adicionalmente al jefe de gobierno, a la Asamblea o Congreso y a los tribunales específicamente constitucionales. ¿Por qué necesitamos esto?
porque además de que eso implicaría una transición o modificación de nuestra forma de gobierno, el jefe de Estado cumpliría con la función con la que cumplen los jefes de Estado en la mayoría de los sistemas políticos democráticos europeos. Se trata de un órgano que se coloca lejos de los conflictos y las disputas naturales entre los órganos de gobierno en sentido amplio, pero cerca del cumplimiento de las normas constitucionales y de los fines del Estado democrático. Es decir, es una especie de protector político del sistema democrático, así como los tribunales constitucionales son los protectores jurídicos del sistema constitucional democrático. Esto no es equivalente a lo que desde algunos años aparece en nuestra Constitución como coalición de gobierno. Me parece que ahí hay una muy lamentable confusión. No podemos tener una coalición de gobierno en un sistema político presidencial por la sencilla razón de que el artículo 80 de nuestra Constitución señala con toda precisión que el supremo poder ejecutivo se deposita en una sola persona, que es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. De manera que la coalición que prevé nuestra Constitución en este momento es una coalición de la administración pública, no del gobierno. El gobierno no puede ser, de acuerdo a nuestra Constitución vigente, un órgano colegiado, es un órgano unipersonal. Entonces, lo que tenemos, si acaso, a la mano es una coalición de la administración pública que además ya se ha dado, si se quiere, en una escasa cantidad de ocasiones, pero ya se ha dado. Tampoco nos serviría crear un jefe de gabinete, porque es caer exactamente en lo mismo. Es tener a un secretario de Estado que sería el coordinador de los demás secretarios, tal vez el que tendría una interlocución más próxima y directa con el jefe del Ejecutivo, pero estaríamos siempre en el nivel de la administración pública. En cambio, un jefe de Estado, que además de las funciones que realiza hacia el exterior como representante del Estado, hacia el interior sería el órgano equilibrador de los conflictos o de las diferencias naturales que se dan entre los órganos de gobierno. Obviamente eso no lo podríamos hacer para el próximo sexenio, eso está claro, pero sí creo que es un momento muy oportuno, por eso hablo de una segunda edición y de una presentación muy oportuna de este trabajo, para que en los próximos años se discuta eso, en todos los ámbitos académicos, estructurales, institucionales, políticos de nuestro país, para dar ese paso que nos está haciendo falta, que es el de la transición democrática. Y el otro ejemplo que quiero poner es, desde luego, en el ámbito del control de la constitucionalidad. Estamos prácticamente a la vuelta de los 30 años de la reforma de 1994 al Poder Judicial. Estamos a un paso. El próximo año se cumplirán esos 30 años de esa reforma que se llevó a cabo entre diciembre del 94 y enero del 95. Y creo que nuestros órganos de control, la Suprema Corte, además de los tribunales de amparo, nuestros órganos de control abstracto, digamos, la Suprema Corte y la Sala Superior del Tribunal Electoral, han hecho un papel espléndido en los últimos tiempos en condiciones difíciles. Hay que reconocerles ese papel, porque precisamente esa es una de las estructuras básicas dentro de un sistema político democrático en cuanto al control jurisdiccional de la constitucionalidad. ¿Qué hacer en esa materia? Debe ampliarse, a mi juicio, el número de medios de control de la constitucionalidad. Por ejemplo, debería introducirse en nuestro país, con los cambios necesarios en materia de amparo que habría que hacer, la cuestión de constitucionalidad que existe, por ejemplo, en países como España, como en Italia, como recientemente se estableció en Francia. Medio de control que permite que de un caso de control concreto se pase al control abstracto para que entonces esa norma general que se combate por ser presuntamente inconstitucional pueda ser revisada ahora por el Tribunal Constitucional o por el órgano de control de la constitucionalidad competente. Adicionalmente, sería muy conveniente introducir también el control preventivo de la constitucionalidad de los tratados internacionales, como existe igualmente en España, en Francia, desde hace muchísimo tiempo, porque eso permitiría que nuestro órgano de control de la constitucionalidad revisara el tratado internacional y su compatibilidad con la Constitución antes de que se procediera a su ratificación y a su introducción a nuestro sistema constitucional. Y finalmente,
por ejemplo, aumentar el número de sujetos autorizados o legitimados para poder interponer el control abstracto de las normas generales, además de corregir algunas otras deficiencias que seguimos teniendo en ese medio de control que aquí conocemos como las acciones de inconstitucionalidad. Por ejemplo, que las universidades que cumplieran con ciertos requisitos, con ciertos niveles de calificación académica, pudieran ser actores en los juicios de control de la constitucionalidad en abstracto de las normas generales. E igualmente, de la mayor importancia, corregir ciertas cuestiones que siguen siendo, a mi juicio, defectos que tenemos en el artículo 105, fracciones primera y segunda, sobre los temas relativos a la procedencia de la acción en materia electoral. Es decir, tenemos mucho camino por andar cuando hablamos de cambios estructurales. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo y por respeto a las reglas de este evento, no es posible profundizar en estos temas. Pero solo quiero llamar la atención en cuanto a que esta obra precisamente nos pide que pongamos énfasis en la transformación estructural de nuestro sistema político. Insisto, subraya el tema de control de la constitucionalidad, pero esto vale para todas nuestras estructuras que deben ser revisadas en mayor o menor grado. Y en particular, si su objetivo de esta obra es precisamente que el principio democrático que permea prácticamente en todos los aspectos relacionados con las bases y los fundamentos de un Estado democrático pueda tener plena realización, porque como se señala al final, el objetivo fundamental de cualquier sistema político es que los niveles de justicia y de igualdad social se incrementen cada vez más conforme el sistema político avance en lo democrático electoral, porque de otra manera será muy difícil que se logre calificar a un sistema político democrático como tal si no es bajo un esquema integral electoral, político, económico y social. De manera que esa conclusión me parece inobjetable de este trabajo, así como su desarrollo estructural integral. Nuevamente, mi felicitación a sus autores, enhorabuena, y ojalá que muy pronto nos regalen otra obra de este tamaño y con estos alcances para la discusión de la democracia en nuestro país. Muchas gracias. Doctor Cobian, muchísimas gracias por su intervención y por supuesto, bueno, pues este tema de la visión transformadora de democracia que nos proponen los autores y todo lo que se puede derivar a raíz de esta interpretación y las reformas constitucionales y legales que propone para que haya nuevos y más efectivos controles de constitucionalidad, creo que quedaron sobre la mesa y bueno, pues sí sería muy interesante que los autores pudieran en su momento valorarlos para hacer una siguiente edición considerando todos estos temas de gran trascendencia. Seguimos con la intervención del magistrado Felipe Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior. Por favor, magistrado, hasta 12 minutos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la presencia de las y los distintos servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de quienes integran la Escuela Judicial Electoral. Agradezco la moderación de mi querida amiga Rocío Valderas Fernández y sobre todo la presencia de mis queridos maestros. Me retrocedí en el tiempo y me hice en algunos ayeres en el aula todavía escuchándolos disertar de manera espléndida. Agradezco la presencia de mi querido amigo el doctor Isaías Martínez Flores, quien me acompañó para trazar algunas de estas inquietudes en unas líneas de pensamiento que quisimos compartir para la discusión, para la deliberación. Yo iniciaría señalando si la democracia de verdad se torna en un valor esencial, que es o no la ruta que debe seguirse para alcanzar la justicia social. Y este es el punto de partida de la obra. ¿Debemos llevar a una dimensión social a la democracia o la democracia nos debe conducir a una justicia social? Este esfuerzo es el que precisamente
realiza el libro para llevar al lector a la reflexión. Partimos de 3 elementos básicos. Primero, debe ser la democracia un criterio hermenéutico. Segundo, debe ser la democracia un criterio informador del sistema jurídico. Y tercero, debe ser la democracia una pauta de progresividad de la vida social. Y para despejar estas interrogantes, en el libro iniciamos desarrollando por separado los conceptos de constitución y de democracia. Y con ese objetivo fuimos transitando en el capítulo primero sobre la construcción teórica de la Constitución y sobre la construcción teórica de la democracia, conectando diversos criterios en ese tránsito, y delineamos incluso que la democracia permite a la ciudadanía conformar al poder político encargado de gobernar y cuya finalidad es la toma de decisiones que afectan a la vida de todos sus integrantes. También observamos que la democracia permite que las decisiones complejas que reflejan el pluralismo político sean legítimas, ya que provienen de los representantes políticos que han sido electos por la mayoría que conforma el pueblo soberano. Debo confesar que en la construcción de estos conceptos, mucho se hizo con apoyo en el pensamiento de uno de los presentadores de esta obra, que es mi querido maestro, el doctor Cobián Andrade. El doctor en sus obras nos dice que cuando el cuerpo soberano decide organizarse mediante una constitución, está definiendo políticamente al Estado. Y para mi querido maestro, entonces, la democracia no es un régimen político, sino es un tipo de Estado al que pueden corresponder diversas estructuras o formas de gobierno. Una vez que se recorren los conceptos fundamentales de constitución y democracia que desarrolla este libro, consideramos los autores necesario analizar los conceptos de Estado democrático de derecho y la interpretación constitucional y convencional. Identificamos que la democracia también es un criterio hermenéutico, como les adelantaba, y ese criterio hermenéutico informa la actuación del Estado, pero con un fin: completar el bien común y también como un articulador de la actividad estatal respecto de los ámbitos social, cultural y económico. También para el entendimiento de este tema fue necesario abordar la transición del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho, examinando desde luego las situaciones históricas que dieron sustento. Y nosotros entonces pasamos por las revoluciones liberales de Inglaterra, de Francia y de Estados Unidos de América. Transitamos por la Segunda Guerra Mundial y la Alemania nazi, y quienes escribimos las líneas de este libro hicimos énfasis en que el Estado legal de derecho entra en crisis precisamente a raíz del fin del nazismo en Alemania y el fascismo en Italia. Y evidenciamos el naciente Estado constitucional y democrático de derecho, caracterizado entonces por el vínculo entre el constitucionalismo y los ideales democráticos, con la definición entre una nueva forma de organización política que se funda, como lo decía el doctor Gustavo Moscoso, en la dignidad de los seres humanos. En esta obra, los autores también observamos a la Constitución como una fuente de derecho y resaltamos aquellas que no se limitan, aquellas constituciones que no se limitan a establecer competencias o a delimitar el poder público, sino identificamos aquellas constituciones que contienen normas sustanciales. Ya nos adelantaba el doctor Gustavo Moscoso sobre los principios, los valores y los derechos humanos. Y estos son los que condicionan precisamente la legitimidad de las acciones del Estado. Cuando pasan por alto a los individuos como seres dotados de dignidad, carecerán de validez. Y cuando los ponen por encima de la normatividad, serán entonces una constitución que genera dinamismo social y que genera legitimidad. En el desarrollo del trabajo también identificamos la fuerte influencia del derecho internacional de los derechos humanos, que con sus principios y con sus valores son complementarios de las constituciones nacionales.
Y en ese tema abrimos el debate, y lo recuerdo mucho en clase, querido doctor Cobian, sobre si la Constitución debe estar encima de los tratados internacionales o los tratados internacionales rompen con la estructura de soberanía. Lo discutíamos mucho en clase y efectivamente tengo muy presente esta propuesta de que debe haber un tipo de control de los convenios a priori, ¿no? Se nos sugería en clase con el doctor Cobian, es decir, someter al escrutinio de los tribunales constitucionales las convenciones internacionales que tendrá que firmar el Estado mexicano como un requisito previo para su firma y obligatoriedad, porque en el diseño actual únicamente participan el Ejecutivo Federal y el Senado de la República. Entonces, mucho se ha cuestionado sobre si este análisis es o no suficiente para considerar la compatibilidad de los tratados internacionales con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Creo que aquí ante ese debate en materia internacional, en el libro se ubica a la persona como un sujeto del derecho internacional y tratamos de provocar una redefinición de la soberanía y que esta situación conocida como constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos trae aparejado como un tema ineludible el control de convencionalidad que deben ejercer todas las autoridades nacionales. Aquí todavía está sujeto a debate de qué autoridades deben ejercer ese control de convencionalidad, si las jurisdiccionales únicamente o las administrativas también pueden realizarlo. Todavía tenemos algunos topes, algunas barreras que están identificadas jurisprudencialmente. Pero siguiendo con el libro, también observamos, siguiendo a Pedro Salazar, que existe una relación entre constitución y democracia y desde la mirada de los actores que ejercen el poder político. Y retomamos su pensamiento en el sentido de que si la democracia se impone, la Constitución deberá ser flexible y deberá estar sometida a la voluntad general y, en cambio, si la Constitución se impone a la voluntad general, quedará encerrada dentro de los límites impuestos por la norma fundamental. El libro lanza además un reto, seguir reflexionando sobre la dificultad contramayoritaria a la que se refería el doctor Moscoso, por lo que algunos autores llaman la ausencia de la legitimidad política del juez constitucional y que tanto hemos escuchado en estos tiempos que se cuestiona. Porque se dice, bueno, cómo el poder soberano que es llevado a un espacio de poder político es cuestionado por un tribunal constitucional. Creo que aquí el libro enfrenta precisamente ese dilema con otra corriente de pensamiento, que es la tesis del precompromiso, que precisamente habla de lo contrario, habla de la posibilidad de que un tribunal constitucional sí pueda ejercer el control sobre las leyes y sobre todo que debe ponerse por alto la democracia y la dignidad de las personas. En otro de los conceptos que vierte el libro, y ya se adelantaba, es que no se queda en el campo teórico, sino que los autores pensamos que resultaba necesario poner a la vista del lector los aspectos prácticos del concepto democracia, por lo que escudriñamos cómo se lleva a cabo la interpretación del principio democrático en tribunales constitucionales de naturaleza similar a la nuestra. Acudimos a criterios de la Suprema Corte de Justicia de México, sí, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también, pero del Tribunal de Costa Rica y de la Suprema Corte de Colombia. Y en este punto le exponemos al lector diversos temas como la interpretación sobre la naturaleza y funciones del Estado, sobre los derechos sustantivos y, por ejemplo, resaltamos ahí cuando la Corte Mexicana definió el carácter esencial de la democracia como forma de vida, relacionándola con la plena satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Aquí la Corte, ustedes recordarán, en un criterio jurisprudencial, trae a colación la necesidad de fijar un derecho al mínimo vital.
También los autores consideramos necesario acudir a distintos precedentes y viene a mi mente, solo por citar alguno de los que se habla en el libro, un criterio de la primera sala de la Suprema Corte, en donde aseveró que en el marco de un sistema democrático, una vez que una persona se encuentra en territorio de un Estado del cual no es nacional, dicho Estado está obligado a concederle un estándar mínimo de derechos. Evidentemente, este criterio, ustedes lo tendrán muy presente con toda la problemática que estamos viviendo en materia migratoria. Creo que la reflexión del Tribunal Constitucional ve hacia la dignidad humana y desde luego creo que este tema de la migración estará muy presente para tratar de tutelar los derechos de las personas que transitan por el Estado mexicano hacia otro país. En ese mismo sentido también se fueron desglosando temas que para el lector serán de suma importancia y entre otros les relato algunos, los relativos a derechos político-electorales, a la participación política, a la libertad de expresión, a la libre asociación, a la democracia en las instituciones educativas, a la democracia laboral y a la democracia en los partidos políticos. En ese mismo recorrido práctico, la obra pone de manifiesto la influencia del principio democrático en temas precisamente como el régimen democrático, la soberanía, la democracia directa, el derecho de asociación, los sistemas normativos internos, la igualdad política, la libertad de expresión, la modulación al derecho del voto, entre algunos de los otros temas que al principio democrático le son útiles. Derivado de todo este ejercicio de derecho comparado, hay conclusiones que desde luego consideramos que le van a interesar al lector. Y solo por citar algunas, observamos que los tribunales que he citado, Colombia, Costa Rica, México, Tribunal Electoral, convienen que la democracia tiene una esencia política, pero también tienen una dimensión sustantiva, compuesta precisamente por los derechos humanos y que la positivización de la democracia se adapta como fundamento y fin de la actividad estatal, que el principio democrático puede ser utilizado para la solución de conflictos de carácter constitucional y que es un derecho exigible, constructivo y progresivo porque redimensiona a la persona en su vida en sociedad. Para mí es un privilegio señalar que el entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Arturo Saldívar Lelo de la Rea, nos hizo el honor de prologar esta obra. Y quiero citarlo porque de manera magistral describe el capítulo 4 de la obra y que es precisamente donde se sostiene la tesis de este libro. Él nos dice que existen dos vertientes argumentativas principales en el libro. La primera, identificando a la democracia como una forma de vida que lleva a reflexionar sobre el papel que desempeñan las instituciones públicas para consolidar el proyecto del Estado democrático y social. Y la segunda, entendiendo a la democracia como el sistema de vida fundado en el mejoramiento social y económico del pueblo, que pone énfasis en garantizar, como lo señalé, la dignidad humana, mediante la satisfacción de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Recuerdo que mucho comentábamos, querido maestro Gustavo Moscoso, en aquellos ayeres, si estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales resultaban exigibles y justiciables a través de los mecanismos existentes en México. En ese momento no existía ninguna obra sobre el particular y después la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha ido tejiendo sobre estos temas. Y precisamente el ministro Saldívar resalta al principio democrático como un enfoque interpretativo que permite reconstruir las instituciones para llevarlas a una sociedad más justa, más igualitaria, a través precisamente del humanismo, del progreso, de la solidaridad y de la unidad nacional. Yo concluiría señalando cuál es la aportación de esta obra. Creo que debemos reflexionar qué justicia queremos y cómo podemos minimizar las desigualdades sociales desde la impartición de justicia.
Más allá de las pretensiones procesales que las partes plantean en una contienda judicial, lo relevante es que con cada sentencia las personas juzgadoras deben sentar un legado en la construcción de la justicia social. Más allá de una sentencia que resuelva un caso concreto, tenemos la importante labor de que ese conflicto social armonice los distintos derechos en juego y busque además armonizar los valores o los ideales de una sociedad justa. El principio democrático es un motor de cambio social y es precisamente el papel de las personas juzgadoras de generar cambios estructurales de las funciones estatales para encauzarlos a las justas exigencias de la sociedad. Los jueces constitucionales no entramos a luchar en la arena política. Es un espacio de deliberación democrática donde el Poder Judicial debe tener una autocontención y, llegado el momento, en los casos concretos, dar razones de certeza y de seguridad jurídica sobre las reglas del juego democrático. Es precisamente el momento en que los jueces constitucionales, a través de sus sentencias, pueden marcar nuevos derroteros de la actuación de las autoridades estatales, guiar los esfuerzos colectivos para alcanzar la paz y la armonía en la sociedad. La lectura de la obra que tienen en sus manos ofrece a los operadores jurídicos una herramienta que, mediante el principio democrático, genere expectativas para la solución a las profundas desigualdades sociales. Las injusticias sociales también deben ser centro de atención por parte de la judicatura, porque se trata de espacios en el que las personas aspiran no solo a beneficios individuales, sino a verdaderos litigios estratégicos que detonen nuevas formas de concebir el respeto a la dignidad de las personas. Es un principio, el principio democrático, porque su papel es informar a toda la actividad estatal. La democracia ya no solo son votos o elecciones como se señalaba. La democracia es el vehículo que permite alcanzar el bien común y es la finalidad misma de la Constitución. Y por eso quienes juzgamos a la Constitución y con la Constitución debemos entender ese bien común siempre. Esa sería mi intervención en la presentación de esta obra, que desde luego invito a leer, quizá como una iniciativa para que reflexionemos sobre la disposición que nuestro órgano constitucional estableció en el artículo 3º de nuestra Carta Fundamental. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias al magistrado Fuentes Barrera. Y bueno, pues es evidente que este libro es una contribución invaluable a lo que es al principio de democracia para lograr una justicia social, teniendo como base los derechos humanos y sociales, constitucionales y convencionales. Les agradezco a todos pues la intervención tan brillante y seguramente saliendo de aquí todos iremos a adquirir el libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora será nuestro secretario general de Acuerdos, Rodrigo Sánchez Gracia, quien entregue los reconocimientos en nombre de las y los magistrados de la Sala Superior y de quienes organizan esta feria, la octava, la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Reconocimientos por su participación en esta feria, en este esfuerzo que año con año, desde hace 8, lleva a cabo la Dirección General de Documentación de este máximo órgano jurisdiccional. Agradecemos al magistrado Felipe Fuentes Barrera, a quienes le han acompañado en esta mesa. Pedimos por favor que se tome la fotografía oficial, despedimos la transmisión y regresamos enseguida con una más de las presentaciones que tiene prevista la octava Feria del Libro Internacional del Tribunal Electoral. Acompáñenos, pausa, regresamos, es muy breve.